una diferencia entre lo que es un aeropuerto para ellos y es una región turística, pero sí nosotros es necesario tal vez establecer cuáles son esas diferencias, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos en la parte poniente de la península de Yucatán. La manera como a mí me gusta explicarlo es, establezcamos una Y en medio de la península de Yucatán y en la parte de arriba vamos a tener lo que es el estado de Yucatán propiamente dicho, el estado de Campeche y hacia la parte de la izquierda y el estado de Quintana Roo hacia la derecha. Entonces es Campeche y los otros dos estados. Es una manera de definirlo. Entonces sí es importante cuando hablamos de la ubicación porque el que esta península ya tenga este nombre históricamente desde tiempos de la colonia era una sola provincia y pues traemos esa carga, ¿no? En caso sobre todo en el extranjero de ser identificados como parte de Yucatán. Y bueno, aquí tenemos un mapa de lo que somos como estado. Vamos a ver que existen muchas áreas marcadas en verde y estas son las reservas naturales que nosotros hemos estado creando y sobre todo en colaboración con la Federación. Tenemos también algunas áreas que han sido protegidas por parte del estado. Somos un territorio de 58,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y entonces en los 58,000 kilómetros cuadrados no llegamos al millón de habitantes, ¿no? Entonces sabemos que hay algunos municipios en México o algunas incluso demarcaciones en la Ciudad de México que tienen más habitantes que nuestro propio estado. Entonces esto nos ha dado la oportunidad de ir preservando naturaleza no únicamente para los campechanos, sino también para el provecho de todo el país. Entonces el 40% de nuestro territorio aproximadamente son áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces es algo que también nosotros hemos ido aprovechando para irnos vendiendo como un estado verde, un estado que ha tenido esa oportunidad de irse desarrollando en los últimos años en base a las actividades ecoturísticas, además de la gran oferta arqueológica que también podemos observar dentro del mapa. Entonces, Campeche es un estado con muchísima arqueología, con muchísima cultura. Campeche es identificado principalmente por todo el tema de la ciudad amurallada y de los piratas. Tenemos dos ciudades patrimonio de la humanidad, pero es importante la manera como lo hemos ido aprovechando, ¿no? Hemos pasado de que a principios de los años 90 entramos ya de lleno a lo que es nuestra promoción. Nos ha ido costado trabajo, pero lo hemos estado haciendo de manera muy segura, a pasos muy seguros y digamos, todo lleva un tiempo y finalmente esa idea, esa percepción de qué vas a ir a hacer, qué vas a hacer en Campeche, yo creo que ha ido cambiando con el paso de los años y vamos a ir viendo ahorita el porqué. Bueno, aquí vemos también, tenemos dos aeropuertos, tenemos uno en la ciudad de Campeche y el otro en Ciudad del Carmen. Ambos tienen vuelos hacia la Ciudad de México. Actualmente vuelan con nosotros a Aeroméxico e Interjet. Tenemos también otros dos aeropuertos que se pueden utilizar de manera alterna, como lo que es el aeropuerto de Mérida y el aeropuerto de Chetumal. Y el de Chetumal, digamos, está muy lejos de la capital, ¿no? Pero digamos, el estado es tan amplio, tanto en su oferta turística como en cuanto a lo que es territorio, que muchas veces se recomienda que si se va a visitar la zona de Calakmul, por ejemplo, para no regresar hasta Campeche, se puede tomar como punto de salida el aeropuerto de Chetumal. Es una de las posibilidades, ¿no? Entonces, como les digo, actualmente nos vuelan estas dos aerolíneas y aquí pues tenemos una noticia también que queremos darle, que a partir del mes de octubre pues vamos a tener nuevas rutas desde los aeropuertos de Ciudad del Carmen y desde el aeropuerto de Campeche a través de Volaris, ¿no? Entonces, esto es algo que va a venir a apoyar mucho lo que son los traslados hacia la ciudad de Campeche, que es algo que nos han pedido mucho. Entonces, yo creo que ahí tenemos una nueva alternativa que debemos de considerar mucho. Por vía terrestre también es posible y nosotros nos hemos encontrado dentro parte de un corredor que es este corredor de la península de Yucatán y que desde los años 90 hemos estado inmersos dentro de este programa que se conoce como, o que se ha conocido como el mundo maya, ¿no? Entonces,
la conexión que tenemos dentro de la península es muy buena. Tenemos de Campeche a la ciudad de Mérida, donde les decía que hay otro aeropuerto muy importante con muchas conexiones. Estamos únicamente a hora y media en una carretera de 4 carriles muy moderna, y de la ciudad de Cancún hacia Mérida son 3 horas y media. Entonces, fácilmente uno puede trasladarse, ya sea en circuito, ir parando, conociendo los diferentes atractivos de la península, o de manera directa, en 5 horas se está desde Cancún hasta Campeche. Entonces, eso es algo que ha sido aprovechado mucho dentro de las visitas. Muchas personas prefieren hacer también a veces los circuitos que vienen desde la Ciudad de México, llegando hasta Palenque, después de Palenque, que es como su introducción al mundo maya, ya ir hacia Campeche, de ahí visitar Mérida y todo lo que está hacia la zona de Cancún. Entonces, esto es algo que también nos ha ayudado porque, por ejemplo, los accesos que se tienen desde la ciudad de Cancún es para nosotros como un embudo para toda la península, ¿no? Mucha de la gente que en la actualidad ya no se queda quieta, ya no es nada más aprovechar todo lo que ofrece un resort como Cancún, sino que ya está buscando más actividades, está buscando más cultura, y Campeche eso es lo que ha estado ofreciendo. Nosotros nos hemos visto ya como ese complemento dentro de la península de Yucatán en la cuestión cultural, ¿no? Y el tener este título de Patrimonio Cultural de la Humanidad en la ciudad de Campeche desde 1999 es algo que nos ha apoyado mucho en nuestro desarrollo. Bueno, algunas de las cosas que hemos estado haciendo en Campeche y que nos ayudan mucho en nuestra promoción en los últimos años es que, por ejemplo, hasta hace 2 semanas estuvo por aquí el presidente de la República y hizo una declaratoria de algo que hemos estado nosotros trabajando desde hace muchísimo tiempo, porque en base a todas las estadísticas de lo que es la seguridad nacional, nosotros siempre aparecemos en el top de los estados más seguros del país, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues es un dato que no es muy agradable el hacer comparativas con otros lugares. Sin embargo, sabemos que una de las cosas, una de las preguntas que llevan a la decisión de viajes en la actualidad por parte de un turista en potencia es qué tan seguro es el lugar al que voy a visitar, ¿no? Entonces, Campeche es considerado el estado más seguro, y no lo decimos nosotros como estado, sino es algo que aparece dentro de las estadísticas a nivel federal, ¿no? Entonces, eso es algo que también nos ha ayudado mucho. Aquí la gente, pues aquí se puede caminar por las calles de Campeche hasta la madrugada. Nosotros, dentro de lo que es el centro histórico, la zona turística, no es necesario tener patrullas ni tener personal armado. Se tienen unas patrullas eléctricas de estas tipo Renault con policía turística. La mayor parte de la policía que tenemos en Campeche es preventiva, y esto da mucha seguridad al turista, ¿no? Entonces, me parece nada, pero esa percepción que se tiene de no estar encapsulado y de no estar siendo protegido en todo momento ayuda mucho en la estancia de la gente, ¿no? Bueno, también hemos estado trabajando también en crear una ciudad accesible, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha estado trabajando es eso, ¿no? Nosotros aquí observamos una imagen de la calle 59 en el centro histórico de Campeche, y vemos cómo están estas franjas amarillas en el centro de la banqueta, y esto es para los invidentes, ¿no? Para poner ahí el bastón y poder saber por dónde se va, ¿no? En las calles de Campeche se ha trabajado mucho esto, y esto no es algo que sea reciente. Sabemos que muchos lugares han estado entrando ya, digamos, dentro de esta conciencia en los últimos años, pero lo que estamos observando aquí es algo que se inició desde hace aproximadamente unos 12 años, ¿no? Entonces, también en las esquinas de las calles nosotros contamos con toda esta información de braille, en lo que es escritura braille, y también en muchos de los edificios históricos también contamos con estas placas, porque pues creemos que el turismo es para todos, ¿no? Entonces
el poder conocer qué ocurrió en un lugar, para qué sirvió determinado edificio, determinado monumento, también pues es derecho de todos, ¿no? Entonces por eso es que lo tenemos en este idioma braille. Tenemos en los museos, se ha estado estableciendo ya en la actualidad algunas herramientas, como lo que observamos a la izquierda, que son estos modelos o estas réplicas de las piezas que tenemos dentro de los museos para que puedan ser tocadas por las personas con debilidad visual. También se tienen placas en braille, se tienen también estas guías para los invidentes, se tiene también lenguaje de señas mexicanas en pantallas, porque también es para que todas las personas puedan tener acceso a estos lugares. Y eso está en los 4 museos, sobre todo los que administra el INAH, y se está trabajando en los demás museos para seguir ofreciendo esto. Tenemos también 2 playas públicas en el estado que son playas accesibles. En estas, además de las instalaciones generales como baños y todo, que ha sido adaptado totalmente para que las personas con capacidades diferentes puedan tener acceso a ellas, pues también, por ejemplo, para poder llegar hasta la playa se tiene lo que son estos senderos en madera para que las sillas de ruedas no se puedan hundir. Se tienen también aparatos de tipo anfibio, son como unos carritos que también ahí, si hay una persona que no tiene posibilidad de poder entrar nadando a la playa, se tienen estos aparatos tipo anfibio para que puedan también tener la posibilidad de echarse un chapuzón en la playa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, existe en la ciudad de Campeche, que se llama Playa Bonita, y tenemos otro en el municipio de Carmen, que es la playa La Puntilla. Entonces, con esto estamos brindando una oferta de accesibilidad, pues también a todo tipo de turismo. Y bueno, Campeche, como les decía, es parte del mundo maya. Campeche, en los últimos años se ha estado dando a conocer más como parte importante del mundo maya, si no es que en los últimos años se ha estado dando a conocer a Campeche como una parte medular del mundo maya, porque aquí tenemos ciudades que van desde las primeras ciudades alrededor del 600 antes de Cristo hasta ciudades que van hasta 1400 después de Cristo. Entonces, aquí es necesario, para que podamos comprender la historia y la ubicación de las diferentes ciudades, sí hay que hacer algunas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Calakmul, que es como la ciudad más importante que se tuvo durante el Clásico en todo el mundo maya, y cuando digo en todo el mundo maya, no estoy hablando del mundo maya de México, sino que también en lo que es lo que abarcaba el actual Guatemala, lo que es Belice y todo esto. Entonces, Calakmul fue de tal importancia. Calakmul es una ciudad que surge alrededor de 600 a.C. y se conoce que ya tenía arquitectura hasta para alrededor de 450, que es, digamos, que de los edificios más antiguos que se han encontrado en subestructuras. Entonces, estamos hablando de 450 a.C. y se abandona alrededor del 900 después de Cristo. Entonces, para tener más o menos una idea en cuanto a temporalidades, ciudades como Chichén Itzá fueron fundadas 450 después de Cristo y lograron un apogeo alrededor de 1000 después de Cristo. Entonces, comparando un poco, Calakmul es una ciudad que se funda 1000 años antes que Chichén Itzá y que al momento seguridad, belleza, buen vivir, sabemos que la arqueología puede ser algo muy apasionante para muchas personas, pero también muchas personas dicen, son 16 y luego todavía tengo que ir a Yucatán y luego que vamos a encontrar lo mismo, y si no existe realmente una manera de explicarlo, una manera de saber qué significa cada una de estas cosas, pues al final para muchas personas terminan siendo piedras, ¿no? Entonces, en Campeche es muy variada la arqueología, debido a que
como tenemos ciudades de los tiempos más antiguos de los mayas, estamos hablando de clásico temprano, incluso del preclásico, como es Calakmul, tenemos ciudades del clásico y tenemos ciudades del posclásico. Entonces, esto también fue haciendo que se generaran diferentes estilos arquitectónicos a través de los años, ¿no? Entonces tenemos por lo menos identificados 4 estilos arquitectónicos muy bien definidos dentro de esas 16 ciudades mayas abiertas al público. Son 16 ciudades abiertas dentro de un universo de aproximadamente 870 ciudades que han sido descubiertas en Campeche, ¿no? Entonces, con todo y que son 16 de esas 870, nosotros, eso significa que somos la mayor oferta en cuanto a ciudades mayas antiguas dentro de lo que es este mundo maya. Si bien existen algunas otras ofertas en otros estados que hablan de un número similar, pero están considerando también otro tipo de yacimientos como grutas, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de Campeche son netamente ciudades mayas, ¿no? Los estilos arquitectónicos son el Petén, tenemos también el río Bec, que presenta diferencias en vez de grandes pirámides se tienen torres, tenemos el Chenes, como el que observamos aquí, son fachadas de monstruos hechos con lo que es celosía de piedra, y que esta estructura es muy importante porque esta estructura se tiene un modelo o una copia de este edificio en los patios del Museo de Antropología e Historia. Entonces eso es porque es la representación de un estilo muy importante, es por eso que se hizo la reproducción dentro del Museo de Antropología. Y tenemos también el estilo Puc, que es más cilindros, más piedra cortada, mejor cortada, que ya es más o menos dentro de lo que es el clásico tardío. Y bueno, vamos a ir viendo algunas de las cosas que se ofrecen también en Campeche. Calakmul es uno de nuestras cartas fuertes. Este es el primer patrimonio mixto de la humanidad que tuvo México. Esto fue declarado en 2014. Calakmul es patrimonio cultural de la humanidad desde 2002, ¿no? Y la reserva de la biosfera fue declarada desde 1989, ¿no? Entonces, en 2014 la UNESCO dice, bueno, es patrimonio de la humanidad, y además esa selva que tiene alrededor, que son, en realidad son 723,000 hectáreas, pero 350 de ellas más o menos, la UNESCO dice, es una selva que no debería estar ahí porque la misma depredación que hubo en la época de los mayas, que generó el abandono, al momento de que los mayas abandonan, pues dejan también atrás mucho de su ingeniería que ellos habían producido para poder captar agua, ¿no? Entonces los mayas abandonan toda esta región, primero debido a deforestación, segundo, pues debido a que hubieron sequías que duraron hasta 11 años, ¿no? Entonces ya las ciudades no eran tan útiles. Entonces esto pues hace que las abandonen. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta selva se fue regenerando debido a la humedad que quedó ahí. Cuando al momento de que regresaron las lluvias, se generó cierta humedad que no debería existir ahí de no ser por las aguadas, por los canales y todo lo que dejaron los mayas. Entonces, esa asociación es la que la UNESCO consideró de que pues, esta selva tuvo intervención de la humanidad para poder generarse, ¿no? Entonces es por ello que la UNESCO decide que sea el patrimonio de la humanidad. Entonces el valor de Calakmul es tan importante que también está considerada como un sitio escudo azul. Esto significa que en el caso de que hubiese alguna conflagración en el que las autoridades del país no tuvieran la capacidad de protegerlo, la ONU envía los cascos azules para protegerla. Entonces, pues por ser un valor para la humanidad. Entonces, Calakmul en cuanto a su historia fue muy importante porque fue parte de fue la cabeza de uno de los reinos más importantes, y si hablamos entre los años del 400 o del 500 al 700 después de Cristo, podemos decir sin lugar a duda que fue la sede
del reino más importante en toda la historia maya, porque ellos tuvieron el control económico, el control militar de todo el mundo maya. Y eso no es algo que yo diga, sino es algo que los arqueólogos dicen. ¿Y por qué es que Calakmul empezó a generar tanto ruido en los últimos años? Y es porque la historia de Calakmul se ha ido recolectando poco a poco durante los últimos 90 años, y esto es a partir del descubrimiento de todo lo que es la iconografía o toda la epigrafía maya, en la que se fue descubriendo de que muchos de los iconos que utilizaban los mayas pues, se referían a los nombres de ciudades. Entonces todos hablaban de ellos mismos con su nombre de ciudad. Sin embargo, en el caso de Calakmul, pues existía una ciudad o un glifo emblema, así le llaman, era el glifo emblema de la cabeza de la serpiente. Entonces nadie sabía de dónde provenía eso. Entonces se iba recabando información acerca pues de alianzas, de bodas, de guerras y de diferentes eventos en los que participaba este reino del que todo el mundo hablaba, pero nadie sabía dónde estaba, ¿no? Calakmul, a pesar de que fue descubierta en 1931, sus trabajos empiezan a hacerse a partir de los años 80 y los trabajos de interpretación de la epigrafía, hablando más o menos en los años 90. Entonces, cuando se empiezan a hacer esos trabajos, se empieza a descubrir de que en Calakmul existen monumentos que hablan de este reino de la cabeza de la serpiente como un poder local. Entonces, a mí la manera como me gusta percibirlo es que toda esa información que se fue acumulando dentro de un cajón que se llamaba el sitio Q, porque nadie sabía dónde estaba, de repente cuando descubren esto en Calakmul, abren ese cajón y le dicen a Calakmul: esta historia que hemos estado coleccionando por todos estos años, esta historia te pertenece a ti. Entonces, a partir de eso, ya ese sitio Q empieza a tener un nombre y ese nombre es Calakmul. Entonces, por eso es que en los últimos años ha tenido todo este auge. Y pues ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello cuando hablemos de naturaleza y de actividades. Es algo que hemos estado aprovechando mucho, porque Calakmul no es nada más arqueología, sino en torno a Calakmul, todo ese aprovechamiento de la naturaleza, sobre todo también el aprender a partir de las comunidades que están establecidas alrededor. No es algo común el tener comunidades, el tener lugares donde podamos hacer educación ambiental, ¿no? Lugares que han tenido que sobrevivir sin tener que aprovechar todo lo que tienen alrededor, sino aquí es, de manera intensiva, ¿no? Aquí es aprender el cómo poco a poco ir ofreciendo o ofertando al turista esa conciencia. Yo creo que esa es una gran oportunidad que tiene ahorita Campeche, de que esa conciencia ahorita está muy elevada, la conciencia de la protección, la conciencia del estar más en comunicación con el medio ambiente, y que es algo que nosotros hemos estado haciendo por muchos años, y por eso es que hemos estado y estamos preparados en la actualidad para lo que venga después de esta situación que estamos pasando. Bueno, aquí tenemos una vista desde la estructura 7. Calakmul, una de las maneras de apreciar realmente el tamaño del sitio es observándolo desde arriba de las otras pirámides, porque Calakmul, a diferencia de otros sitios, no sé, como Monte Albán o como el propio Teotihuacán, no es un sitio que esté totalmente abierto, digamos, no está deforestado para que podamos tener esas imágenes de impacto, ¿no? Sino que en el caso de Calakmul, al estar dentro de esta reserva de la biosfera, lo primordial es la protección de la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que no tenemos espacios abiertos. Únicamente las áreas en donde se desplantan los edificios son las que se han liberado de árboles, y eso es nada más la propia estructura, porque en torno a ella también sigue preservándose la naturaleza. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que ir visitando a través de senderos bajo lo que son los bosques, senderos muy bien puestos, pero que la manera de apreciar todo esto es una vez que se llega a la cima de estas pirámides, podemos apreciar que es una selva interminable, es totalmente interminable, que llega hasta el horizonte, y lo único que uno logra ver que destaca dentro de ella, pues es todas las demás pirámides, ¿no? Son unas 2, 3 pirámides que resaltan por encima de la selva, aunque en realidad en Calakmul
estamos hablando de más de 20 estructuras que están abiertas al público, de pues, alrededor de unas 6.000, unos 6.000, no hablo de edificios, sino de las muchas estructuras con las que cuenta el sitio. Cerca de la ciudad de Campeche, no voy a hablarle de los 16 sitios que tenemos, pero sí, este es uno muy cercano a la ciudad de Campeche que complementamos con la oferta de la ciudad. Esto está únicamente a media hora de la ciudad de Campeche y que también nos brinda un sitio diferente en cuanto a arquitectura. Aquí se conjuntan alrededor de 3 estilos arquitectónicos y es la ciudad de Etzna, ¿no? En Etzna tenemos digamos, la oportunidad de observar estos 3 tipos de arquitectura, y vemos aquí, por ejemplo, el Templo de los 5 Pisos, que es el más emblemático del lugar, sobre lo que es la Gran Acrópolis. Ya con esto estamos hablando de unos 39 metros de altura, aunque si comparamos con Calakmul estamos hablando más o menos unos 56 metros. Y pues esto nos da, estamos hablando de edificios bastante grandes dentro de lo que es el mundo maya. En el caso de Calakmul es de uno de los más grandes que existen, ¿no? Entonces, cuando se hace, lo que hemos hecho es que la actividad que se tiene en la ciudad de Campeche, como lo que es la oferta de la ciudad de las murallas, la hemos complementado con las visitas hacia lo que es la ciudad de Etzna, en el caso de que no quieran profundizar tanto como es el caso del tema de Calakmul. Y bueno, ahí tenemos también, hemos estado en los últimos años, tuvimos a partir del 2004, 2005, tuvimos un primer proyecto de un espectáculo de sonido. Sin embargo, con el paso de los años, pues este fue perdiendo su auge y se hizo en los últimos años una nueva oferta, ¿no? Entonces hemos estado aprovechando ahorita lo que es la nueva tecnología del videomapping y tenemos un nuevo programa o un nuevo atractivo que es este espectáculo multimedia en la zona arqueológica de Etzna, ¿no? Entonces aquí la idea es dar a conocer un poquito acerca de la historia mítica de los mayas mediante la proyección, y ese es parte solo de lo que es esta experiencia nocturna que nosotros le llamamos, porque la otra parte complementaria es estar en un lugar donde la ciudad más grande está 55 kilómetros, que es la ciudad de Campeche, y hay prácticamente una contaminación lumínica nula. Entonces esto nos permite el poder observar todo lo que es, todo lo que son los astros, todo lo que son las constelaciones y todo de la manera como lo veían también los mayas. Entonces es una gran oportunidad para conocer todo esto acerca de los mayas. Y bueno, nuestra segunda ciudad patrimonio, que este es un trabajo que se ha estado llevando a cabo en Campeche y hace un esfuerzo que nos ha tocado compartir a lo largo de todos estos años. A partir de 1986, se hace una primera declaratoria de Campeche como sitio de monumentos históricos por parte de lo que es la Federación. A partir de esto, Campeche empieza a trabajar y a aprovechar esto y se empiezan a hacer esfuerzos tremendos por recuperar la ciudad. La ciudad de Campeche, hasta hace unos 30 años, estamos hablando de una ciudad, no una ciudad solo antigua, es una ciudad vieja realmente, una ciudad que estuvo de alguna manera, pues su propia actividad la fue absorbiendo, ¿no? Entonces, los negocios, cualquiera podía pintar en las fachadas de su negocio, no sé, su letrero con pintura directamente sobre la fachada de qué se trataba su negocio, o el cartel de Coca-Cola, o lo que sea, ¿no? Entonces, se empezaron a emitir leyes para el uso de la ciudad. Se empezó a entrar a un programa de recuperación de fachadas, de recuperación de edificios, y lo que alberga actualmente la ciudad amurallada son alrededor de 42 manzanas. Se vinieron proyectos tan importantes como es el cableado subterráneo, que eso es algo que nosotros a partir de principios de los 90 se empezó a trabajar, todo lo que es también
la pavimentación con concreto estampado es algo que también se empezó a hacer en todo lo que es el centro histórico, de manera que al final nos quedó una ciudad preciosa, totalmente recuperada a lo que fue su imagen más o menos de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y es que la arquitectura no ha variado mucho debido a la presencia de la muralla. La muralla es una muralla que se termina en 1704 debido a los constantes ataques que teníamos de los piratas y que para más o menos a partir de esos años empieza el auge económico, ¿no? Entonces es que empezamos con construcciones que le van dando más o menos la imagen que tiene, y ya para más o menos finales, para 1893 empiezan ya las primeras rupturas de la muralla debido a la inconformidad que ya tenían los mismos vecinos, de que ya querían tener su libertad, ¿no? Entonces esto hizo de que también hubo una depresión económica dentro del Estado al momento de que vino una separación con Yucatán. Ya todo ese flujo que teníamos económico desde Yucatán a través del puerto de Campeche empieza a reducirse. Entonces empiezan también todos los problemas de la independencia, de la separación también que quería hacer Yucatán del resto del país. Entonces empiezan bloqueos económicos y eso hace que Campeche se suma a una depresión, ¿no? Entonces no hay arquitectura, casi no vamos a encontrar arquitectura de finales del siglo XIX ni de principios del siglo XX, es muy rara. No vamos a encontrar mucho aquí esta influencia de lo que vemos en las grandes casonas de la época de Porfirio Díaz, por ejemplo. No vamos a encontrar muy poco de eso. Entonces eso hizo que Campeche se convirtiera en un ejemplo de cómo era la arquitectura virreinal en un puerto y en una ciudad fortificada. Y eso es lo que considera la UNESCO para que esta joya se convierta en patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Es una ciudad que desde 1517 fue descubierta en el primer viaje de exploración, pero en 1540 es cuando se realiza realmente la fundación de San Francisco de Campeche. Entonces, como decía, se convierte en el puerto más importante de la península. A partir de aquí empieza toda la colonización de la península, y eso hace que, debido a los problemas que había en Europa por el reparto del mundo, pues los reinos que estaban quedándose fuera de todo este reparto del mundo, como Inglaterra, Francia, Holanda, pues empezaron a enviar sus buques también aquí para atacar a las posiciones españolas. Y a Campeche le pega muy duro todo este tema, porque lo que nos llega principalmente son corsarios, alrededor de una veintena de ataques entre lo que son embarcaciones y desembarcos en la ciudad, que fueron lo que provocaron que tuviéramos la construcción de esta muralla a partir de 1686 y que se finaliza para 1704, ¿no? Entonces es lo que nos da nuestra fisonomía, ¿no? Campeche es conocida como la ciudad de las murallas debido a que en la actualidad tenemos la única ciudad fortificada de México. Aun cuando existieron algunas otras ciudades que tuvieron una muralla, un recinto amurallado, en el caso de Campeche es la única que aún mantiene ese trazo y mantiene mucho de su muralla y de sus baluartes. Entonces, y esa esencia que tenemos dentro de lo que fue la muralla realmente es algo que se tiene que apreciar. Aquí esta es una nada más de las calles dentro de las que son estas 42 manzanas que componen el centro histórico de Campeche. Esta es la calle 59, podemos ver aquí cómo es la vida, ¿no? Esta es una calle muy comercial, este es digamos que un corredor turístico, gastronómico, y que se comparte todavía con la vida cotidiana de algunas personas. Podemos ver aquí, por ejemplo, en la parte de la derecha, cómo hay todavía gente haciendo lo que nosotros llamamos tomar el fresco, y eso habla de la tranquilidad que todavía vivimos aquí, aún siendo una ciudad con mucho auge, sobre todo en la actualidad que estamos empezando a recibir mucho del turismo. Tenemos 7 museos con diferentes temáticas, tenemos espectáculos nocturnos, tours temáticos, también tenemos recintos. Hemos también nosotros, una de las soluciones que se encontró también para ir atrayendo al turismo hace algunos años fue el establecimiento de un centro de convenciones, que esto ayuda a que pues la gente que viene en labor de un evento o una convención, pues esto hace que, bueno, al momento de que les gusta un lugar, pues siempre dicen que yo voy a regresar con mi familia, ¿no?
Entonces, esto nos ha ayudado a que fuera creciendo y que fuera también pasando de boca en boca, es el nombre de Campeche. Esta es una imagen del Teatro Toro, uno de los recintos culturales que tenemos en Campeche. Es un teatro del siglo XIX que aún cuenta con toda su estructura en madera original. Y bueno, en cuanto a naturaleza, esto es algo que nosotros hemos aprovechado realmente para poder generar atracción turística. Es nada más ir realmente a hacer un catálogo de todo lo que son nuestros recursos turísticos y ver de qué manera se pueden potencializar para convertirlos en producto. Entonces, esto es algo que nosotros aprovechamos mucho en Campeche. La generación de todas estas reservas naturales nos hizo ir creando, ir aprovechando oportunidades para presentarle al turista, aprovechando también las tendencias que existían en el mundo para ir aprovechando lo que es el turismo verde. Entonces es algo que Campeche lo hizo colocarse también dentro del mapa. Como podemos ver, tenemos varias áreas naturales protegidas, de las cuales le voy a ir hablando ahorita poco a poco. Por ejemplo, en Calakmul, del cual ya hemos hablado, aquí tenemos muchísimas actividades. Imagínense, son 1.200.000 hectáreas entre lo que es Calakmul y las reservas de Balanquín y Balancú, que están todas ellas pegadas, y que ahí tenemos una concentración de 420 especies de aves, más de 100 especies de mamíferos, todo lo que es el 85% de lo que es los tipos de vegetación que podemos, y de lo que es flora que podemos encontrar en la península de Yucatán. Entonces, esto nos da oportunidad de realizar actividades como senderismo, como lo que les decía también, lo que es el turismo ambiental, la cacería fotográfica, la observación de aves, como en este caso lo que estoy mostrando es aquí un zopilote rey, un pavo celado, que son aves muy típicas de esa zona, que podemos observar tucanes, podemos encontrarnos en la carretera venados, etcétera. Entonces es una zona que nos brinda muchas oportunidades para realizar el ecoturismo. Tenemos también muy pegado a la ciudad de Campeche la zona de los petenes, la reserva de los petenes. Los petenes son realmente afloramientos de agua de los ríos subterráneos que existen en la península. Muchos de ellos surgen aquí como tipo manantiales de aguas cristalinas en zonas donde, de acuerdo a lo que es la orografía de la superficie, no son zonas, son zonas de pastizales. Sin embargo, estos accidentes que ocurren en donde surgen estos manantiales permite que exista agua dulce en abundancia donde se supone que no habría, ¿no? Entonces, esto genera algunos oasis de vegetación muy importantes que están entremezclados con el manglar de la costa y crea un escenario y un ecosistema muy original. Entonces, aquí es muy aprovechado para actividades como la pesca deportiva, que este es de captura y liberación de este animalito, que este es el tarpon o el sábalo, que es muy buscado sobre todo por los norteamericanos. O sea, se han hecho trabajos muy importantes de ir visitando a lo que son estas comunidades o estos clubs de pesca en el extranjero para dar a conocer la existencia de esto, y realmente es algo que ha tenido mucho éxito porque la mayoría del turismo norteamericano que tenemos, aunque no es nuestro mayor, digamos que nuestro mayor mercado, es principalmente para este tipo de actividades. Nuestro mayor mercado en la actualidad es principalmente europeo en cuanto a lo internacional. No sé, pero no creo. Pero en cuanto a atracción del turismo norteamericano, mucho es a causa de lo que es este tipo de pesca. Tenemos también actividad que se puede hacer en los petenes como el kayak, pero este no es exclusivo de los petenes. Nosotros en Campeche contamos con la mayor cantidad de manglar que se puede concentrar en todo México, ¿no? Entonces, porque casi todas nuestras reservas, pues, al decir que somos un estado que tenemos toda esta extensión de estos 58,000 kilómetros cuadrados y apenas 1 millón de habitantes, pues obviamente no ha habido todo este desgaste, toda esta depredación. Entonces tenemos mucha conservación de la naturaleza. Entonces, en diversas regiones como la Laguna de Términos, como aquí en los petenes, igual en aguas interiores como en los cenotes, se puede llevar a cabo este tipo de actividades como lo que es el kayakismo, ¿no? Tenemos Isla Arena. Nosotros contamos con el 60% de lo que es la reserva de la biosfera de Rías Celestún, ya con los límites
del estado de Yucatán. Entonces, desde aquí se puede apreciar mucho de lo que es esto de los flamencos. Los flamencos no tienen pasaporte, los flamencos no definen fronteras, ¿no? Entonces, ellos se mueven entre lo que es el estado de Yucatán, son una cuestión de unos cuantos metros, y lo que es el estado de Campeche, de acuerdo a las mareas, ¿no? Cuando empiezan a sentir que ya es un poco alta la marea y no les alcanza el cuello para alcanzar el alimento, se mueven a zonas que están un poquito más bajas, ¿no? Entonces se puede apreciar entre ambas zonas, y esto es algo en que los últimos años nosotros hemos estado ofertando, lo que es la zona de Isla Arena, como el punto para la visita de esto, y es aprovechando también de que, bueno, estamos dentro de esta misma reserva, y de que también el ir dando el apoyo a las comunidades, promoviendo el que se lleve a cabo este tipo de actividades. Se tiene también un cocodrilario en la zona, en la misma Isla Arena, y también tenemos un museo dedicado al Pedro Infante, que realmente eso es algo muy fuera de lo común, porque es un museo con un edificio propio, un edificio muy moderno, instalaciones muy modernas, y que pues está dedicado al ídolo de México, con algunas piezas que son originales, porque Pedro Infante le gustaba este lugar para vacacionar. Llegaba en su hidroavión, existen todas las reseñas de lo que dice la gente, y es otra oportunidad para ir conociendo. Entonces, esto es algo también importante, el cómo ir combinando algunas actividades de la naturaleza y también brindando otras nuevas ofertas, ¿no? Que puedan ir complementando, porque no todo el turista es del turismo que busca simplemente la aventura, sino que muchas veces es turismo convencional que quiere coquetear con lo que es la situación de la aventura, pero si le ofrecemos otra cosa que va vinculada, pues esto lo que provoca es que podamos tener un mayor acceso o un mayor potencial para el turismo convencional. Isla Aguada también, este es un caso de éxito, sobre todo el turismo comunitario. Aquí se tuvo problemas en cuanto al cierre de áreas de pesca, y también cuando el problema que surgieron de las alzas de combustibles, y esta comunidad se dedicaba principalmente a la pesca, ¿no? En las lanchas. Entonces, cuando empezaron a darse cuenta de que empezaron a hacer algunas salidas, que llegaba la gente y decía, yo veo que hay muchos delfines por aquí, porque se cuenta con la mayor concentración de delfines dentro de lo que es la Laguna de Términos en todo México. Entonces se empezaron ellos a ofertar estos viajes, y poco a poco mucho de la comunidad pesquera ya se mantiene más de los viajes para ofertar la observación de los delfines que de lo que es la pesca propiamente dicha, y esto ayuda también a que la preservación de la Laguna de Términos sea mejor, que haya menos depredación, ¿no? Entonces también son gente que ha sido capacitada para que conozcan cuáles son sus límites. La gente no puede bajarse a nadar con los delfines, sino que es observación tanto de aves como de delfines, pero de una manera muy, muy controlada, y ellos lo saben. Tenemos también cenotes, en el caso de Miguel Colorado, que está en el municipio de Chapotón. Esto también es un proyecto que se hizo a través de Sectur, que con el paso de los años se le otorgó también a la comunidad para su administración. Sí, estos eran unos cenotes, de los 42 cenotes que existen en este ejido, se tomaron 2 de los más importantes, y se desarrolló ahí un tipo de ecoparque, ¿no? Entonces, ahí se puso un muelle para kayaks, para poderlo visitar, para andar haciendo el kayakismo. Se hicieron senderos para interpretación, se entrenó a toda la gente para poder hacer lo que es observación de aves, interpretación de la naturaleza, y se pusieron también estas tirolesas, ¿no? Es una tirolesa que está totalmente sui generis, ¿no? Porque aquí estamos hablando de estar a 90 metros sobre el espejo de agua del cenote, y son 250 metros más o menos en cada una de las líneas, ¿no? Entonces, si es gente que le gusta la adrenalina, pues aquí realmente lo va a encontrar, ¿no? En lo que son los cenotes de Miguel Colorado, y es otro caso de éxito en el que hemos intervenido para poder hacer este tipo de actividad, este tipo de infraestructura, y posteriormente dejar a la comunidad para que saque provecho de ella.
Tenemos haciendas también, como este caso es la hacienda de la hacienda Tancuche, que se encuentra en el municipio de Calquini, que esto es parte de un corredor también que se ha ido generando en la parte norte del estado, entre lo que es el municipio de Calquini y lo que es la ciudad de Calquini y lo que es Isla Arena, ¿no? Entonces, siempre se ha buscado que se tenga dentro de lo que son los atractivos principales, pues otros atractivos complementarios, ¿no? Entonces, así como Calquini oferta Becal en la parte norte con las cuevas y los sombreros, pues también se tiene todo este trazo que se va visitando algunas haciendas, ¿no? Y también ya muy cercano a la ciudad de Campeche tenemos que es la hacienda Guayamón, que esta es una hacienda que ha sido protagonista de algunas películas y algunas también telenovelas y que actualmente está muy de moda dentro del turismo de bodas, ¿no? Entonces, aquí son 12 habitaciones, ¿no? Y que son de gran lujo y que son un escenario perfecto para este tipo de actividad. Aquí tenemos también una imagen de todo lo que es el jardín y la casa grande de esta hacienda. Vemos también cómo tiene esta piscina que aprovechó las estructuras antiguas de la hacienda. Tenemos otra hacienda que igual ha sido aprovechada doblemente, porque esto es un lugar que se les entrega a los navales en los años 90 y que la recuperan más o menos a un 90% de cómo era en sus mejores tiempos, y es actualmente una base o una escuela de infantería de marina. Entonces ahí quienes lo administran son los navales. Entonces la visita, y esto es algo, digamos, fuera de lo común, porque la gente llega a este lugar y quienes lo reciben son los navales, y los navales son quienes les dan el recorrido turístico, les explican acerca de la historia, tiene un pequeño museo y que nos hace aprender un poco no solo de la vida de las haciendas, sino también de cómo es la vida dentro de una instalación naval. Entonces, esto es algo que no deberían de perderse dentro de lo que es el municipio de Champoto. Tenemos pueblos mágicos, que también esto es algo que nosotros buscamos entrar dentro de lo que es este programa de pueblos mágicos. Palizada es un lugar que está ya muy pegado a la frontera con Tabasco, lo que son los límites con Tabasco, ya todavía dentro del estado de Campeche, pero que tiene características que son únicas, ¿no? Aquí este es un lugar que fue un pueblo que se hizo el aprovechamiento de las maderas preciosas, sobre todo el palo de tinte, y que se ha logrado permanecer, ahora sí que para, digamos, en términos de lo bueno, se ha logrado permanecer durmiendo, ¿no? Y que todavía podemos encontrar muchas tradiciones que nosotros podemos observar en el lugar. Una de las cosas más interesantes es que la mayoría de sus techos tienen estos tejados de teja francesa, propiamente dicho, ¿no? Valga la redundancia, y que eran traídos como lastres, ¿no? La mayoría son techos de Marsella, que eran traídos como lastre desde Europa por las embarcaciones y eran dejados aquí para poder cargar los barcos con maderas preciosas. Vemos en la parte central, en la parte casi inferior de la imagen, un monumento, y si logran definir ahí, es una estatua de la libertad. Y sí, es una estatua de libertad que está ahí desde el siglo XIX y que se le otorga a los paliseños como un homenaje al valor que tuvo su gente, debido a que casi siempre que había algún tipo de conflagración o enfrentamientos en los que participara Campeche o la península de Yucatán, pues ahí van los paliseños, ¿no? Entonces, como un reconocimiento al valor de los paliseños, es que se les otorga esta réplica de la Estatua de la Libertad. Entonces, si van ahí, es tomarse una foto ahí. También eso ha sido un aprovechamiento que se ha tenido para lo que es el agroturismo, ¿no? Aquí se aprovecha mucho que es una zona ganadera, es una zona que también extraía mucho lo que es la caña de azúcar. Entonces, aquí es no nada más visitar el pueblo, sino realizar varias actividades, porque aquí hay un río también que nos permite ir conociendo cómo es la vida en los ranchos cercanos a los ríos. Se puede ir a ver cómo se hace trabajar los quesos, cómo se hacen algunas artesanías, aprovechando lo que es el lirio, la extracción del guarapo y todo lo que es el proceso para
hacer toda la producción del azúcar. Entonces hay muchas actividades que se pueden ir haciendo. Entonces aquí en este caso, Palizada, además de pueblo mágico, de conocer todo lo que es la arquitectura, también aquí se ha aprovechado mucho lo que es el agroturismo. No sabe ni escribir su nombre. Y bueno, aquí tenemos otra imagen de Palizada y de su río. Tenemos también aquí una vista de cómo son sus edificios. Aquí vamos a hablar un poquito de la gastronomía y también de cómo lo hemos estado nosotros presentando, ¿no? La gastronomía de Campeche es una gastronomía única, debido a que a nosotros, al ser el principal puerto de la península de Yucatán, pues aquí todo lo que venía desde Europa, todo lo que venía desde el Caribe, todo lo que venía también desde Veracruz hacia Europa, pues mucho de ellos se estacionaba en Campeche, ¿no? Entonces es por ello que nosotros tenemos tradiciones, ingredientes mezclados entre lo que es Caribe, Europa y también las tradiciones mayas, ¿no? Entonces, así es como tenemos productos que tienen quesos holandeses, que tienen alcaparras, que tienen aceitunas, que tienen el aceite de oliva, es algo que tiene que estar todo el tiempo en la cocina de nosotros, y que tenemos también cocina de mar, cocina de tierra, y así es como estamos, y bueno, es por ello que nosotros la manera como lo portamos, que bueno, si la gente viene a Campeche tiene que venir, ahora sí que con una dieta previa, algunas 2 semanas, porque en Campeche realmente esta fusión de sabores hace una cocina increíble. También otra cosa que hemos hecho nosotros en los últimos años, hemos estado promoviendo lo que es los campos de golf, que aquí una de las cosas que nos hace diferentes al resto de la península es que la mayor parte de la península es plana, ¿sí? En el caso de Campeche nosotros todavía contamos con algunas colinas y que fueron aprovechadas para lo que son estos diferentes niveles dentro de los campos de golf. Tenemos lo que es que es el campo del Delfín, ya pegado a lo que es el mar en el municipio de Champotón. Tenemos que es el club de golf de Jade. Tenemos también aquí Akbal, que es el mismo Jade. Estoy haciendo para complementar también lo que es la oferta que tenemos para el mes de diciembre, ¿no? Un festival cultural internacional en el que se tiene artistas de fama mundial, es totalmente gratuito, se tiene conciertos desde artistas pop en los que es apertura, como por ejemplo aquí vemos una imagen de Café Tacuba, tenemos también ya lo que es el concierto de Navidad en el atrio de la catedral, tenemos artistas como hemos tenido a José Carreras, a Andrea Bocelli, Il Divo, la representación de Carmina Burana, etcétera, a ese nivel y totalmente gratuito. Tenemos también lo que es el Hanal Pichán, que este es nuestro festival de Día de Muertos, que igual esto empezó como un proyecto escolar y que las autoridades de turismo empezamos a trabajar un poquito más en ello y se ha vuelto ya en una de las ofertas más importantes del turismo, y esto es para finales del mes de octubre regularmente, ¿no? Y esto reúne a los principales asociaciones, algunas veces escuelas, o quienes quieran participar de todo el estado, que bajan a la ciudad de Campeche, a lo que es específicamente la calle 59, y nos permite el conocer cómo son las tradiciones tan variadas en el estado acerca de lo que es el Día de Muertos. Aquí vemos un poquito de lo que es el festival o el desfile de las ánimas. También tenemos esto que es la vaquería peninsular, que es una reunión de todos los bailadores o todos los jaraneros de la península. Estoy hablando de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, que bajan de las diferentes poblaciones para traer sus ofrendas al Cristo Negro de San Román, que en septiembre tiene su fecha, que es cuando ocurre este festival, y que después de llevar sus ofrendas al Cristo, pues se reúnen en esta plaza para hacer sus bailes. Son cientos y cientos de personas que se reúnen a bailar. Tenemos también, actualmente, hemos trabajado en la modernización del malecón y se han instalado cosas como, bueno, el mejoramiento de la Plaza Moscobó, también lo que son las fuentes marinas Poesía del Mar, que les voy a dejar un pedacito nada más de cómo funcionan estos. Son 3 escenarios, es algo realmente monumental que no deberían de perderse.
y que es parte de la oferta que hemos estado presentando, no nada más ya como un lugar cultural, sino también como un lugar moderno, y que también complementar lo que es lo diurno con espectáculos nocturnos. Bueno, les decía, tenemos más espectáculos nocturnos para complementar un poquito la oferta que tenemos de día. Tenemos recorridos de leyendas, como Vive la Leyenda, a través de diferentes escenarios donde se llevaron a cabo estas leyendas. Hay representaciones artísticas a lo largo de todo el trayecto. Tenemos también un espectáculo luz sonido que es aprovechando todo lo que es el recinto amurallado del lado de tierra. Entonces, este es el luz sonido del lugar del sol. Tenemos que es un espectáculo muy moderno, que se observa desde la plaza principal, que es Celebremos Campeche, que es digamos que es todo un recorrido a través de las tradiciones y de la historia de Campeche, nada más con música e imagen. Son más o menos una media hora, unos 25 minutos más o menos, muy colorido y que complementa mucho lo que es los viajes dentro de Campeche. Pero bueno, una de las cosas que hemos aprovechado muchísimo, y es algo que no nos ha costado realmente ni un peso, es nuestra gente. Realmente la gente de Campeche, si ustedes revisan dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua, va a hablar de que, además de decir gente nacida de Campeche, va a hablar de gente muy calidad, de gente que no necesita de grandes formalismos para poder tener comunicación con ellos, y que bueno, todo eso lo transmitimos en los servicios. Mucho del éxito que ha tenido Campeche es precisamente por la calidez de los servicios que se brindan, el compromiso que tiene nuestra gente hacia lo que es el turismo. Y bueno, hablando un poquito de lo que hemos estado pasando en los últimos meses, quiero anunciarles de que Campeche ha logrado la certificación de Safe Travel por parte de la World Travel and Tourism Council. Entonces, esto significa que Campeche está preparado para que una vez que todos estén listos para viajar, ya se cuentan con todos los protocolos necesarios para poder tener un viaje seguro dentro de las instalaciones y dentro de todos los atractivos que tenemos en Campeche. Esta es una gran noticia que viene a brindar la confianza en todos aquellos viajeros y todos aquellos que ofertan viajes hacia Campeche. Este es un gran esfuerzo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, aquí tenemos las redes sociales para Campeche. Aquí, en caso de que quieran más información de nuestros atractivos y de cómo vamos a irnos abriendo poco a poco, una vez que los semáforos nos indiquen cómo hacerlo, pues con toda confianza les pido seguirlo, y en caso de que tengan alguna pregunta, pues también con toda confianza aquí estamos para ello.